en tu centro de estudios, en el lugar donde trabajas, el lugar donde vives, ya saben que eres adventista? En Daniel capítulo 3 encontramos una historia fascinante de Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres jóvenes decidieron ser fieles al Señor al no postrarse y adorar a una imagen que había creado Nabucodonosor. Pero, fruto de esto, serían lanzados a un horno de fuego. Para sorpresa de todos los que estaban expectantes, estos jóvenes salieron de ahí intactos, sin ni siquiera un pelo quemado. Imagínate, qué gran sorpresa se llevó Nabucodonosor y toda la gente que vio semejante escena. Bienvenido a la lección número 10, titulada Comprometerse con el mundo. Todo esto basado en Daniel capítulo 3. En Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25, menciona que Dios está en control de todo. Él tiene el poder de poner reyes y quitar reyes, poner gobernantes y quitar gobernantes. En el versículo 26 de este mismo capítulo incluso señala de que Dios pone a la gente en un tiempo y lugar determinado. Y cuando vamos a Daniel capítulo 4, también dice que Dios tiene el poder de poner reyes y quitar reyes. E inclusive Dios, por medio de Jeremías, se manifestó al pueblo de Judá diciéndole de que en algún momento iban a ser invadidos, porque los judíos pensaban de que por el simple hecho de ser eso, judíos, nadie ni nada podrían someterlos, ya que Jerusalén o sus murallas nunca habían caído. Y Jeremías profetizaba lo contrario, a lo cual no creyeron. Pero llegó Nabucodonosor y conquistó Jerusalén. El lugar impenetrable fue conquistado. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, Jesús menciona en Marcos capítulo 12, versículo 17, que uno tiene que dar al César lo que es del César y al Señor lo que es del Señor. Pero siempre al Señor tenemos que dar la prioridad. E inclusive en Juan capítulo 19, versículo 11, cuando Jesús estaba ante Pilatos, lo que Jesús le mencionó a él fue algo que, que si Pilato hubiese estado en sus cabales, se hubiera estremecido, porque Jesús le dijo, tú estás en ese puesto porque mi Padre, porque Dios ha permitido que eso pase. Tanto esos versículos como otros hablan y mencionan de que Dios está al control de todo. Pero en la lección también encontramos que la vida de un fiel cristiano es privada y pública. Privada en el sentido de que tú y yo, para que nos conectemos, para que tengamos un acercamiento a Dios, es algo privado, porque uno abre su corazón, le habla a Dios a través de la oración y se entrega a Él. Cuando esto ocurre, tu vida pública se muestra como un testimonio para el mundo, porque dejas de ser tú, sino que Jesús se va manifestando en tu vida. Los cambios que van ocurriendo en tu comportamiento, en tus acciones, en todo lo que haces, el mundo va a juzgar y va a decir que eres diferente, que eres distinto al común denominador del comportamiento de los jóvenes o de la gente. Solo que este cambio de estilo de vida muchas veces a uno le da miedo mostrar. Y mira, cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 10, Dios menciona lo siguiente. Primero, en el 8 menciona de que no tenemos que olvidar del sábado, tenemos que recordar, pero en el versículo 10 empieza a mencionar de que tu criado, tu huésped, el esclavo que esté entre tu casa y todos los que estén entre tu casa, que no necesariamente puedan ser judíos, tenían que descansar. Y esta decisión que uno tome de guardar el sábado daba testimonio para el mundo de que uno era distinto. Entonces, cuando hablamos del sábado implica que tu vida pública tiene que reflejar a Cristo. Ahora, ¿qué pasa si es que no refleja a Cristo? Pues en Mateo capítulo 10, versículos 33, Jesús menciona algo que da tristeza, porque menciona lo siguiente, que si tú y yo nos avergonzamos de Jesús, pues Jesús también se avergonzará de nosotros frente a su Padre. Mira esta escena, qué triste será de que Jesús te diga, no te conozco, de que te nieguen del Padre, así como tú negaste a Él aquí en la tierra. Ahora, ¿qué tiene todo que ver esto con comprometerse con el mundo? Pues tiene que ver mucho, mi querido amigo, amiga, querida familia, tiene que ver mucho. ¿Por qué comprometerse con el mundo?
Porque si tú no te comprometes como cristiano con el mundo, ¿quién predicará al mundo? ¿Quién predicará de que hay un Dios vivo? Y es aquí donde llegamos a lo siguiente. Y es que nosotros nunca por nunca podemos dudar de nuestra identidad cristiana. Jesús nunca dudó de ello. Cuando la gente le decía una y otra cosa, le decía que estaba mal, o inclusive cuando le decía que estaba bien lo que hacía, aún así Jesús no se creía el más, ni tampoco psicológicamente se desmoronaba. Simplemente él sabía quién era y qué es lo que tenía que hacer y andaba en ese camino que tenía trazado. Lo mismo es para nosotros, solo que a veces tenemos miedo. Miedo a que nos malinterpreten, de ser influenciados, de ser irrelevantes para la sociedad, para nuestros amigos, por el mero hecho de ser seguidores de Jesús. Pero como dice 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, nosotros debemos ir sin temor, porque Jesús quiere ponernos un espíritu valiente, un espíritu fuerte, mas eso va a depender de tu disposición para seguir a Cristo. Y el sábado nos ayuda a no perder nuestra identidad. E inclusive, tal como Sadrach, Mesach y Abednego, la lección menciona que podemos comprometernos con la política de nuestros días en cualquier función que Dios nos llame con confianza. Ahora, nota esto, es un llamado del Señor, es un envío que Dios hace a sus hijos a un lugar determinado en el cual nosotros vamos a ser de influencia. Pero todo esto está sujeto a la predisposición que tenga tu corazón hacia Cristo. Porque Sadrach, Mesach y Abednego ocuparon cargos elevados dentro de Babilonia. Pero todo esto era porque su corazón era un corazón entregado al Señor. Y por último, los valdenses. No sé si habrás escuchado de ellos, pero los valdenses eran personas que iban de pueblo en pueblo, gente humilde, gente pacífica, que poco a poco se ganaba el corazón de la gente. Poco a poco iban hablando del Señor y que cuando la gente quería compartirles sus tradiciones y costumbres, ellos decían no. Los valdenses en sus habitaciones, en vez de clamar a la Virgen María o a cualquier santo, hablaban con Dios en oración y la gente cuando escuchaba esto se preguntaba, pero ¿por qué? Todo esto despertaba la curiosidad de cómo es que estos valdenses eran personas tan pacíficas y eran alguien que oraban a Dios directamente. Todo esto hacía que pregunten a los valdenses de qué es lo que hacían y entonces ellos aprovechaban para presentar a Jesús y anunciar las buenas nuevas. Y ese mismo desafío Dios pone para nosotros, de predicar las buenas nuevas en este mundo, de ser esos valdenses que a lo mejor silenciosos en un puesto no tan elevado dentro de la sociedad, pero que ahí prediquemos. Mas si Dios ve que tu corazón resistirá aún a las grandezas que tiene este mundo, pues deja que Dios te lleve a esos lugares y seas una persona que comparte el mensaje. Pero recuerda que siempre tiene que ser la voluntad del Señor. De que tú seas ese Sadrach, Mesach y Abednego. Una vez más, tú y yo necesitamos predicar de Dios. Necesitamos compartir las buenas nuevas. Necesitamos estar comprometidos con este mundo en el sentido de evangelizarlo. Gracias por acompañarnos hasta estos instantes, querida familia, en el repaso de la elección de jóvenes. Y pues simplemente incentivarte a que sigas participando de la iglesia, que no te desanimes, a que puedas ser un joven de influencia. Gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo, mi querido amigo, mi querida familia, y no olvides poner tus comentarios. Cuídate, un feliz sábado, pásala bien.